Entiendo que la señora presidenta titular está en una reunión previa con el secretario, parece, de la Cámara, viendo alguna cosa urgente, también relativa a la comisión. El acta de la sesión 63ª se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 64ª queda a disposición de las señoras y señores diputados. Cuenta. La señora secretaria dará lectura de la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Correo por intermedio del diputado Andrés Celis, de fecha 23 de octubre, por el cual solicita a la comisión poder recibir en audiencia al señor Alejandro Ramos Marín para que exponga sobre el problema que le afecta relacionado con el proceso de remate de las pertenencias mineras. Segundo lugar, oficio, Su Excelencia el Presidente de la República, de fecha 23 de octubre, mediante el cual hace presente la urgencia calificada de discusión inmediata para el despacho del proyecto que modifica disposiciones del Código de Minería, la Ley número 21.420, que reduce o elimina exenciones tributarias que indica, la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras, la Ley número 18.097 y el Decreto Ley 3.525 de 1980, que crea el Servicio Nacional de Geología y Minería correspondiente al Boletín 15.510-08. En tercer lugar, correo del director de Relaciones Institucionales de Codelco, señor Daniel Gómez, de fecha 24 de octubre, en el que solicita a la comisión recibir al presidente del directorio, señor Máximo Pacheco, el miércoles 22 de noviembre, para exponer los resultados financieros del tercer trimestre, según lo acordado en la sesión número 59 del 13 de septiembre. Oficio número 18.938 del secretario general de la Corporación, de fecha 25 de octubre, mediante el cual comunica que a partir del mes de noviembre, el diputado Benjamín Moreno reemplazará en forma permanente al diputado Gonzalo Lacarrera. Nota de la bancada del Partido por la Democracia, de fecha 25 de octubre, mediante el cual comunican que el diputado Héctor Ulloa reemplazará al diputado Cristian Tapia durante la votación del proyecto de ley correspondiente al boletín 15.510-08, y otra nota en el mismo sentido, que posteriormente será el diputado Jaime Araya el que reemplazará al diputado Tapia. Nota mediante la cual comunican el pareo de los diputados Andrés Celis y Nelson Venegas para la sesión de hoy. Y finalmente una nota de la bancada republicana en la que informan que el diputado Benjamín Moreno reemplazará al diputado Gonzalo Lacarrera por la sesión de hoy. Toda la cuenta. Perfecto. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. No hay palabra sobre la cuenta. Ofrece la palabra en varios. Diputado Castro. Temas varios. Gracias, sí, señor presidente. Mire, se ha contactado conmigo la empresa eléctrica Puente Alto, que es una distribuidora pequeña, al parecer, por lo que me han dicho, y estaría solicitando, sería bueno, creo yo, también escuchar a los actores de transmisión con respecto a las alzas y bajas de las cuentas de la luz y el proyecto de ley específicamente que se va a tratar en esta comisión. Así que si lo puede tomar en consideración la Secretaría. Eso, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Es un oficio que pidió? Perdón, no distraje. No, que se invite cuando la discusión. Ok, perfecto. Disculpe, para que se entienda, porque yo estoy en una empresa grande, me dicen, tiene un 0,6% de la distribución de Puente Alto. O sea, esa es la distribuidora. Gracias. Perfecto. Sobre la cuenta, diputado Zulantay. Perdón, temas varios. Gracias, presidente. En la mañana se publicó una información en La Tercera que a mi juicio es muy preocupante. Titular: Fondos de pensiones canadienses dan mandato a JP Morgan para salir de Transelec. Esa operación involucraría 4.000 millones de dólares. Y respecto a eso, a mí me gustaría saber, a quien estime pertinente, tener la información qué alcances pueden tener en la parte operativa futura respecto a la transmisión eléctrica en nuestro país, una información económica como esta, si es que la empresa pudiese contestar, no sé si será la empresa o a quien le corresponda, de qué forma puede hacer frente a una situación financiera tan complicada como esta. Muchas gracias, presidente. El oficio, ¿a quién pide usted que se dirija? Como es reciente, a quien sea pertinente, será... ¿Cuál es la consulta objetiva? El objeto preciso. Si es posible saber de la empresa cómo pudiese o cómo va a enfrentar un problema económico de esa forma que no vaya a afectar en la parte operativa
se le van a retirar fondos en el fondo. Y claro, o la empresa misma, porque yo me imagino que podrá no estará obligada a responder, pero si se le puede hacer la consulta directo a ellos. ¿La empresa es Transelec? Transelec. Es un negocio entre privados, que en proceso, por lo que dice. ¿Le parece si esperamos una semana? Y vemos cómo... Porque, no, si lo leí yo también, pero señala que están en un proceso, tampoco un negocio que se ha hecho, que es muy probable que vaya consulta a la Fiscalía Nacional o al Tribunal de la Libre Competencia, entre las consultas ahora directamente. Es muy probable que pase eso, porque hay un nivel de concentración ahí que se va a producir. Entonces, porque si no, ¿a quién oficiamos? Salvo que le pidamos a las empresas que quieran expresar si es que están disponibles, lo que usted pida. A Transelec, ¿ya? Podemos oficiar, y si lo tiene bien, ¿cierto?, informar a esta comisión las implicancias del proceso de negociación, claro. Usted le pone el si lo tiene bien para que no sea, y quede claro que no tenemos la facultad. Sobre puntos varios. Ya, yo voy a pedir dos oficios. Uno tiene que ver con vecinos de la ex hacienda El Melón, que es un conjunto importante de vecinos en la comuna de Catemu, que tienen una serie de dificultades, incluso algunas cuestiones pendientes en el orden judicial, con la compañía minera El Soldado, que es una compañía minera de Anglo American, la misma dueña de El Bronce. Estos vecinos, dueños de una comunidad agrícola de varias decenas o centenas, no tengo el número claro de usuarios, están reclamando activamente porque se sienten presionados indebidamente por parte de la compañía minera, que está generando un proceso de, diría yo, sabotaje respecto de quienes administran esa comunidad, comprando algunos derechos de los comuneros para tratar de inmiscuirse, digamos, en la administración también de la comunidad, que es una comunidad de pequeños agricultores y campesinos, de alguna manera ejerciendo un poder, diría yo, absoluto o de alguna manera muy asimétrico con pequeños agricultores, y van a terminar, si esto no se hace bien, tomando el control de una manera oblicua de una comunidad que es vecina a los terrenos de esta mina y que le está generando obviamente dificultades respecto a la administración de la misma. Esta hacienda en otras oportunidades ha llegado a acuerdos con El Melón, incluso le ha autorizado la ocupación de algunos de estos terrenos, que son terrenos ex Cora, pero hoy día se ven en una situación compleja, ya que tienen la posibilidad de perder la administración por esta manera poco ortodoxa, por decirlo de alguna manera simple, de la compañía minera El Soldado de intentar hacerse de la administración. O sea, lo está dividiendo, está buscando, está comprando derechos de una comunidad que hay miles de personas, y si bien es cierto, uno podría entender que eso es lícito dentro del cambio, dentro del ámbito del derecho privado, da la impresión que es una política poco adecuada para un vecino de la magnitud, con pequeños agricultores y campesinos que en general usan esas tierras para su uso agrícola, para pastoreo y otras cosas. Esto ha generado una conmoción en la zona, y yo quiero pedir que se oficie directamente. Voy a pedir un oficio al Ministerio de Minería, por si tienen antecedentes, aquí está la ministra, y también voy a pedir un oficio a la compañía minera Anglo American, propietaria del yacimiento, antiguo yacimiento El Melón, perdón, El Soldado, dije El Melón antes parece, pero es El Soldado, de la comuna de Catemu, para que, si lo tiene a bien, informe de esta situación que preocupa de manera relevante a decenas y centenas, porque son varias centenas de pequeños agricultores. Pido su oficio entonces. Si hay acuerdo, ¿habría acuerdo? Muchas gracias. Voy a pedir un segundo oficio. Nosotros pedimos en esta comisión un oficio al Consejo de Defensa del Estado para ver de qué manera se estaba cumpliendo
la ejecución de una resolución de la Superintendencia de Medio Ambiente respecto de una serie de sanciones que están en esa resolución para la compañía minera Candelaria de la región de Atacama, que es un juicio bastante largo. El Consejo de Defensa del Estado hizo llegar a través del oficio 2750 del 28 de septiembre de este año la forma como está cumpliendo esa sentencia o ese caso, mandatada por el oficio que le mandó a la Superintendencia de Medio Ambiente para que ejecute una determinada causa controversial administrativa que terminó en la Corte Suprema posteriormente con sanciones a Compañía Minera Candelaria. Como es bien sui generis la forma en que el Consejo de Defensa del Estado interpreta el cumplimiento de esa sentencia, yo quiero a la vez pedir un oficio ahora para que se le envíe este oficio que tiene la Comisión, que mandó el Consejo de Defensa del Estado, la respuesta, adjuntando también el oficio que le mandamos nosotros, a la propia Superintendenta de Medio Ambiente, para que nos exprese si le satisface o no le satisface a ese servicio la forma en que el Consejo de Defensa del Estado está cumpliendo esta sentencia que tiene varios ámbitos, la resolución administrativa y después, obviamente, también un acuerdo en el Tribunal Ambiental de Antofagasta a través de un juicio indemnizatorio que dedujo el Consejo de Defensa del Estado y después un fallo de la Corte Suprema de un recurso de casación en el mismo juicio. Tiene cierta complejidad la interpretación también de ello. Entonces pido ese oficio, ¿ya? Y en la misma manera pido el mismo oficio a quienes hicieron la denuncia en representación de la Municipalidad de Tierra Amarilla, a los abogados Bocelán y Briones que denunciaron en representación de la Comuna de Tierra Amarilla a la compañía minera que dio lugar a estos juicios. También adjuntarle el oficio del Consejo de Defensa del Estado y regar la opinión de ellos como abogados denunciantes en representación de la Comuna de Tierra Amarilla. Si se está o no ejecutando bien la sentencia o no se está ejecutando bien a su juicio, ya que hay temas controversiales en ella. Ese es el punto. Y ese oficio pido si hay acuerdo en la comisión. ¿Habría acuerdo? Muchas gracias, señores diputados. No tengo más oficio. Diputado Rosas. Gracias, presidente. Bueno, como estamos en la Comisión de Minería y Energía también, quisiera pedir que recibamos vía telemática o presencial una experiencia que tiene el Liceo Rodolfo Armando Robles de Payaco, que es una experiencia de energía eólica y energía solar. Ellos tienen un laboratorio de energía solar y eólica que es uno de los más modernos de Latinoamérica en su tiempo, cuando se inauguró hace ya varios años, pero que lamentablemente no ha sido bien visibilizado ni en el Ministerio de Educación para certificar el modelo educativo, pero tampoco en el Ministerio de Energía, entendiendo que ellos están desarrollando un modelo de aplicar las energías renovables y enseñar la mantención, la instalación y la formación de distintas soluciones rurales a escala de la agricultura campesina, y que son bastante escalables para esas soluciones para el mundo rural que no está conectado a la red eléctrica, que es una situación que abarca más del 30% de la franja más, sobre todo más cordillerana de nuestras regiones en general y particularmente la región de los ríos. Y ellos tienen este modelo de trabajo, lo enseñan como una certificación que lamentablemente el Ministerio de Educación no ha oficializado, pero una certificación de instalador de energías eólicas y solares, y tienen un modelo que yo creo que sería muy interesante que lo veamos acá en la comisión. Entonces por eso quería solicitar a nombre de este liceo Rodolfo Armando el RAR, Rodolfo Armando RUL, de Payaco. De Payaco. De Payaco, sí. De la región de los ríos. Exacto.
Perfecto. Le pedimos a secretaria. ¿Habría acuerdo, cierto? Quin- Disculpen. Ministra. Entonces se incorpora para las próximas audiencias. ¿Basta 20 minutos? Le ponemos un tiempo para que les diga a ellos y a veces no se extienda tanto por si hay otras cosas que normalmente las hay que hacer. Perfecto. ¿Alguna otra cosa? Estamos entonces. La disposición del Código de Minería, la ley 21.420, que reduce o elimina. Ve. Entonces corresponde de 15 a 16 horas iniciar la votación particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, que modifica disposiciones del Código de Minería, la ley 21.420, que reduce o elimina exenciones tributarias, que indica la ley orgánica constitucional de concesiones mineras, la ley número 18.097 y el decreto ley número 3.525/1980, que crea el CERNAGEOMIN, correspondiente al boletín 15.510/08, en primer trámite constitucional y reglamentaria, con urgencia calificada como discusión inmediata. Le damos la bienvenida a la señora ministra de Minería, doña Aurora William. Bienvenida, ministra, que está invitada con su jefe del Departamento de Asuntos Regulatorios, don Felipe Curia. Ministra, tiene la palabra para hacer alguna presentación o resumen y entramos al debate de los artículos. Gracias, presidente. Lo saludo a usted y por su intermedio a la comisión, señalar la importancia que tiene esta modificación que estamos haciendo a la ley 21.420 y en particular las indicaciones que ingresamos el día lunes recién pasado, que fueron presentadas a la comisión. Por lo tanto, presidente, sin más introducción, dado que el lunes fue presentado, proponemos que efectivamente podamos ingresar en la discusión en particular. Perfecto, ministra. Entonces vamos a iniciar en la discusión particular, artículo por artículo. Vamos a ir a ver... No se preocupe, no se asuste. Menos mal que no fue otro tipo de conversaciones. No se preocupe. Entonces vamos a partir con el texto. Entiendo que en el comparado está el texto vigente, está el proyecto de ley con las últimas modificaciones. Todas las indicaciones que se presentaron. Todas, porque el Ejecutivo cambió las indicaciones. Sí, están las 4 indicaciones de la diputada Humada que presentó ayer, su Ya. indicación, la indicación del diputado Mateson, las indicaciones que ya había presentado el Ejecutivo hace unos meses, con la nueva indicación que presentó el día lunes. ¿No se retiran las anteriores del Ejecutivo? No, una retiraba el numeral 6, Y esa se retira, pero la claro, otra pero no la se en realidad fue un reemplazo y Ok. incorporó otras 2 indicaciones. Bueno, usted tiene claro el orden, Sí. señora secretaria, y usted nos va diciendo. Entonces partiríamos con el artículo Artículo primero. primero. Dele nomás a usted. Ya. Vamos a votar entonces en particular el proyecto de ley. Iniciar la votación. Artículo primero. Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 10 de la ley 21.420, que reduce o elimina exenciones tributarias que indica. Al numeral primero, al numeral 2 romano del numeral 1. A. Reemplácese el inciso tercero incorporado al artículo 21 del Código de Minería por el siguiente. Estoy leyendo el texto del proyecto. Todo concesionario minero deberá hacer entrega de un reporte con la información geológica obtenida de los trabajos de exploración efectuados en ejercicio de los derechos que confiere la concesión, de acuerdo con los plazos y condiciones que establece este artículo y el reglamento. En el caso del concesionario de exploración, dentro del plazo de 30 días contados desde la extinción de su concesión, deberá remitir al servicio un reporte con toda la información geológica que hubiera obtenido de los trabajos de exploración realizados en el área correspondiente a dicha concesión. Con todo, si el titular solicita prorrogar su concesión en los términos establecidos en el artículo 112 de este Código, deberá estarse a lo dispuesto en dicha disposición. Respecto de esta letra A, la diputada Humada presentó una indicación para reemplazar el inciso tercero incorporado al artículo 21 del Código de Minería por el siguiente.
Todo concesionario minero deberá hacer entrega de un reporte con la información geológica básica obtenida de los trabajos de exploración efectuados en ejercicio de los derechos que confiere la concesión, de acuerdo con los plazos y condiciones que establece este artículo y el reglamento. En el caso del concesionario de exploración, dentro del plazo de 30 días hábiles contados de la extinción de su concesión, deberá remitir al servicio un reporte con la información geológica básica que hubiera obtenido los trabajos de exploración realizados en el área correspondiente a dicha concesión. Con todo, si el titular solicita prorrogar su concesión en los términos establecidos en el artículo 112 de este Código, deberá estarse a lo dispuesto en dicha disposición. Básica, sí. ¿Qué modifica la indicación? Sí. Sustituye información geológica, incorpora la palabra básica. Las dos veces que... Y elimina el término toda. Que como la hizo sustitutiva, tenemos que votar primero la indicación de la No, está bien, pero sí. para ver bien el contenido. Yo entiendo que ella reduce en el fondo Sí, la información que se tiene que es entregar. básica y toda, sí, así es. Entonces, Sí, claro. ella en el Vamos a dar la fondo, palabra al- perdón, le damos la palabra al Ministerio Técnico en el fondo. Señora Ministra. Gracias, presidente. Respecto de esta indicación, nosotros quisiéramos señalar lo siguiente. Hoy día la retribución de información al Estado de Chile desde el punto de vista de la información geológica es sumamente relevante. Enriquece efectivamente la información respecto de lo que está presente en los distintos territorios. El hecho de definir que es información geológica básica inhibe de que aquellos que efectivamente han avanzado en exploración avanzada puedan disponibilizarla para el Estado. Recordar, presidente, por su intermedio a la Comisión, que las minas son del Estado de Chile, por lo tanto, la información que nos pueden proveer alimenta al Estado de Chile, aun cuando se entrega una concesión, lo que se hace es entregar el derecho de goce y uso. Por lo tanto, nosotros solicitamos que se mantenga información geológica obtenida a fin de no limitar a aquellos que efectivamente tienen más información. Quisiera también agregar, presidente, que en la ley 21.420, en el último párrafo del artículo 10, se señala que la obligación establecida en los incisos precedentes no se aplicará a los pequeños mineros y mineros artesanales acogidos al régimen de patente especial contemplado en los incisos segundo y siguiente del artículo 142. Por ende, esta situación que estamos definiendo como información geológica no afectaría a los pequeños, sino que efectivamente permite que aquellos que avanzan en exploración avanzada retribuyan al Estado dicha información. Vamos a ir dando la palabra. Si es que quieren, entiendo que hay hasta 2 intervenciones. Yo tengo una duda, la planteo mientras piensan. Solo una duda, la información de los... Usted dijo que los pequeños sujetos al artículo 142 bis no están obligados a entregarla, ¿cierto? 142. ¿Quiénes son esos pequeños? Los de la pequeña patente de un 10 milésima, o sea, son como 200 personas. Ya. Consulta, ¿cómo lo hace un minero que no tiene geólogo, que no está en la categoría de las 200 y que hace geología mirando las rocas, metiéndole pique, y va él mismo, y el hermano, y el sobrino? ¿Cómo entrega la información? ¿Le obligan a hacer un reporte? Porque hay, de hecho, la información geológica uno debiera entenderla como información hecha por geólogos. Bueno, sí, pero ¿me entiende? Porque sí, no la hacen. Sí, justamente, presidente, el tema es que, esto lo conversamos incluso con asociaciones mineras, es la información geológica que efectivamente se obtiene. Si no hay información geológica, como por ejemplo los pequeños mineros, que más bien avanzan en su quehacer intuitivamente o por el conocimiento que tienen del territorio, efectivamente no tienen información geológica que dispongan, a diferencia de aquellos de mayor estatura que efectivamente avanzan y avanzan significativamente.
Por lo tanto, nosotros compartimos la preocupación suya, presidente, por su intermedio a la comisión y de la presidenta Joana Ahumada, en el sentido de que este no sea un requerimiento que afecte a aquellos pequeños, pero que también no inhiba que el Estado disponga de información avanzada respecto de aquellos que efectivamente llegan a esos niveles. Presidente, ¿le puedo ceder la palabra a Felipe? Por supuesto. Felipe, tiene la palabra. Presidente, por su intermedio. Finalmente, acá lo que importa es la información geológica obtenida de los trabajos de exploración. Por lo tanto, si es que, como usted menciona, son pequeños mineros que no realizan campañas de exploración, por lo tanto, difícilmente van a poder obtener información que puedan entregar al Senagiomin. Por lo tanto, se refiere a aquella información que es obtenida de campañas de exploración, sean estas de geología básica o geología más avanzada. A eso se refiere. Perfecto, yo entiendo entonces, para los efectos de la historia de la ley, que me gustaría que quede claro lo que ha señalado la señora ministra y el señor asesor de la ministra, que debemos entender como el propio artículo, estoy sosteniendo el artículo que presenta la ministra, ya se verá la votación, habla de información geológica obtenida. Entonces, eso se entiende como información geológica obtenida, no en la práctica ni mirándola, sino que con informes geológicos, así lo entiendo yo, ¿cierto?, que hayan obtenido en una concesión. De tal manera que el pequeño minero, mediano minero, que no realiza ni contrata geólogos u otros peritos, digamos, que emiten informes, no tiene ninguna obligación. Eso entiendo, ¿cierto? Claro, si no hay, pero lo que puede es que puede haber un ingeniero o un minero que tenga mucha capacidad y él de alguna manera va deduciendo información geológica, pero no la escribe. No sé si me explico. O sea, puede, después le vamos a decir que haga un informe. Hay gente que tampoco hace informes, ¿te fijas? Entonces es un tema delicado. O sea, ¿cómo dejamos afuera? Pues si no le vamos a poner una carga, ¿te fijas? De algo que le cuesta además, digamos, no es simple. Entonces yo apruebo en la medida que se entienda por el Ministerio y por su asesor que obtenida es que efectivamente la tuvo por medios formales. Contratada, se fija, formales, digamos. A eso no sé, ministra. Presidente, de hecho, si se tiene en consideración también, por ejemplo, lo que ocurre hoy día con el actual Código de Minería en relación al decreto 104, que es de entrega de información general obtenida de trabajos de exploración geológica básica, el propio reglamento establece, al exigir cuáles son los parámetros de entrega, es que sea, si es que tuviera la información dentro de todo el contenido que establece el articulado. Entonces, al final, ¿a qué apunta esto? A que si se desarrollaron trabajos de exploración y se obtuvo información de ese tipo, se proporcione al Senagiomin. Ese es el objeto. Yo lo entiendo, cuando hace sondaje, informe, yo creo que a eso se refiere, pero yo quiero dejar muy claramente que el que no hace esos estudios geológicos no tiene ninguna obligación. O sea, hay que hacer estudios geológicos para tener información geológica. Lo otro es ir conociendo la mina, en fin. Claro, explotar explorando. Entonces dejamos fuera eso. Por lo menos eso, usted, presidenta, por favor, asuma, yo no quiero usurparle su cargo. Voy a hablar desde aquí. Perdón. Bueno, porque es mi indicación y porque lo he conversado bastante con el Ejecutivo. Yo también entiendo lo mismo que está expresando usted, diputado Mulet, y lo conversamos con el Ejecutivo, que es necesario que se entienda, digamos, ¿cierto? Que aquellos que no realizan realmente o formalmente y no tengan esa información en la formalidad no deben rendirla. Yo había solicitado, y acá el Ejecutivo lo aclara, y yo creo que esto también abre la discusión de lo que debemos llevar después, que es dejar en explícito quiénes son los pequeños, medianos, que yo creo que eso a veces generan estos ruidos, estas diferencias, que era como yo le dije en su minuto, que era como separar la paja del trigo, para que unos no se vean perjudicados, que es a lo que nosotros, y entiendo que el Ejecutivo también quiere proteger, ¿cierto? Y hagamos esta diferencia.
Y entiendo que en el boletín, ¿cierto?, habla expresamente que los pequeños no deben entregar entonces información geológica, ¿cierto? En el artículo lo explica. Si es en esa línea, entonces, y va a quedar de manera clara lo que acabamos de discutir y exponer, entonces se puede hacer, no sé si el Ejecutivo está bien, de generar la modificación en la palabra o dejarlo, siempre y cuando se entienda lo que acabamos de discutir, como la información que está en la indicación, que sería la básica, entiendo, perdón, más que la básica, era la obtenida, eso, ahí está, ¿cierto? Si es que el Ejecutivo lo tiene a bien de indicarlo, o yo de cambiarlo, no sé cómo lo podemos llegar al acuerdo, ¿sí? Habla de obtenida, ya, entonces, ya, sí. La diferencia entre la suya y la del Ejecutivo es que usted reduce la entrega de información a la básica. Ese es el riesgo. Yo prefiero, pensando en las grandes compañías, que entreguen toda la información y no solo la básica. En el caso de la suya, disminuye la cantidad de información que puede recibir el Estado, digamos. Esa es la diferencia fundamental entre la suya y la del por eso Ejecutivo. digo, que es la única diferencia que hace. Exactamente, solo para dejarlo claro, que lo que nos importa aquí es dejar exceptuado a quienes son los pequeños, que cierto van a quedar de alguna manera protegidos, si es que tanto el Ejecutivo como nosotros en esta ley entendemos que no van a estar en esa obligación y que están protegidos por el artículo que indicó el Ejecutivo, ¿verdad? Así que eso se puede... Mire, El 142, Sí, esta. Presidenta, efectivamente es así. Para el Estado es muy importante tener esta información que luego se disponibiliza y democratiza, estando disponible para que efectivamente otros, incluso los más pequeños, puedan acceder a esa información de manera que aquellos que hoy día hacen intuitivo recojan desde el Estado información que se ha sistematizado y les pueda ayudar en sus labores. Efectivamente, el espíritu no guarda relación con aquellos más pequeños que prácticamente exploran y explotan, van haciendo una actividad continua de conocimiento en el territorio. Diputado Héctor. Gracias, presidente. No, sí, en reemplazo del diputado Tapia, que está castigado. No, una consulta. Lo que pasa es que obviamente esta comisión es permanente, yo estoy reemplazando al diputado Tapia, pero estoy escuchando con mucha atención, ministra, pero muchas veces me hace mucho ruido el tema del lenguaje, porque estoy viendo ahora el sentido y parte señalando que todo concesionario, y todo concesionario parte señalando, para después entender bajo la historia fidedigna de la ley que no es finalmente todo concesionario. Entonces, muchas veces hacemos más difícil lo que en simple el lenguaje ameritaría. Entonces, yo parto, este artículo o esta indicación parte señalando eso, todo concesionario, y le establece una obligación, ¿cierto? Pero después entendemos, no sé si se me entiende, después entendemos después vamos a tener que hurgar en la historia fidedigna para establecer lo que el diputado Mulet de alguna manera dice, que finalmente no somos todos, no son todos. Entonces, no sé, esa es mi duda, presidente. Gracias. Perfecto. Usted me dice, presidente, cuando quiera asumir la presidencia. Aquí es más cómodo. Ya, voy para allá. Adelante, ministra, gracias. Bien, gracias, presidenta, por su intermedio. Acá habla de todo concesionario porque hace referencia a los concesionarios de exploración y de explotación. Y realmente el sentido es que todos los concesionarios de exploración y de explotación deben entregar información geológica disponible al Estado una vez que realizan sus faenas. Y desde ese punto de vista, cuando señalamos información geológica obtenida, naturalmente allí se hace la distinción que aquellos que no la obtienen
Y no solamente no la obtienen por una voluntad de obtenerla o no, sino que también esto se cuadra con otra exigencia que el Estado tiene respecto de presentar planes de explotación, etcétera. Entonces esto tampoco no queda liberado como para cualquiera pudiera señalar que no tiene información geológica. Son todos los que tengan reportes de información geológica obtenida, son todos, porque son todos los de exploración y son todos los de explotación. También señalar que a mí me parece que existe una preocupación compartida tanto de la Comisión respecto del Ejecutivo, en el sentido que efectivamente esto no se traduzca en una carga o en una imposición para los más pequeños. Eso yo creo que no hay una discusión respecto a ese tema. Lo que ocurre también es que desde el punto de vista de las porcentualidades, nosotros grabamos a todos los concesionarios que se clasifican en exploración y explotación y entendemos naturalmente, y así ocurre en la práctica, que el pequeño no tiene información geológica obtenida, dado que ellos trabajan fundamentalmente conforme a cómo se desarrollan sus faenas. Entonces, por eso hablamos de todos, porque abarca las dos clasificaciones, explorar y explotar. O sea, yo creo que entendemos el fondo, pero claro, de alguna manera era como buscar que fuera tácito, o sea, que fuera más bien explícito, que era la razón, pero yo por lo menos entiendo que lo que conversamos es eso, y el Ejecutivo también lo entiende pensando en los pequeños, ¿cierto? O en los que hemos catalogado menores de 500, de alguna manera. Diputado. Gracias, Presidenta. Yo reitero, yo entiendo el fondo y coincido con el diputado Ulloa y con la diputada o con la Presidenta Ahumada. Creo que a veces es bueno hacerlo en un lenguaje técnico pero sencillo y simple. Estamos todos de acuerdo que la exploración y la explotación obtenida tiene que hacerla todos, pero hay que hacer la distinción cuando es pequeño, mediano y grande, y aquí va a quedar la duda igual, y si esto sale redactado como está acá, esto va a terminar en los tribunales en algunas ocasiones, y vamos a terminar observando la historia fidedigna de la ley. Entonces no sé si habrá alguna forma de redactarlo como para que quede más nítido. O sea, esa es una simple observación. O sea, yo creo que estamos todos de acuerdo. Claro, yo creo que estamos todos de acuerdo. Es un tema solamente de... Sí, exactamente. Sí, nada más que eso. Sí, todos queremos que los grandes paguen. Información geológica de los trabajos. Claro. El concesionario. Todo concesionario que esté obligado a obtener. Todo concesionario Que esté obligado a obtener. No sé, de acuerdo. No, que la obtenga. Yo creo que Que lo dice. Por eso se dice el concesionario minero, se está refiriendo a que el titular que haya realizado. Entre todo y él, yo no lo veo problema. Pero te parece así, todo concesionario o el concesionario minero, ¿quién la obtenga? El concesionario deberá. Eso Claro. ya significa lo que dijo Héctor, que no es todo concesionario, porque le obliga a hacer averiguación geológica. En cambio de la otra redacción, todo el que obtenga. Y ahí se deduce que hay un universo que lo obtiene y un universo que no lo obtiene. Hay una segregación. Y ahí con la discusión y la historia de la ley ayuda, porque partimos de que hay dos universos, uno que la tiene y uno que no la tiene. Yo creo que es una buena idea. ¿Quién es el que la tiene y quién es que no, pero ya lo explicita la ley, me imagino. Puede haber discusión respecto a los de los que sí la tienen.
O sea, lo que pasa es que al pequeño que no lo realice ya lo excluye la 21.420 al final del inciso. Y lo que estamos tratando de generar acá es que todo aquel que tenga información lo entregue. Entonces se puede ir perdiendo. Presidenta, sí. Lo que ocurre es que no, bueno, esto además va a haber un reglamento que puede hacer estas precisiones, porque creo que el espíritu es compartido, no hay duda respecto al espíritu. Lo segundo también es que nos preocupa que en la ley quede alguna, si bien es cierto queremos proteger a los pequeños, queda alguna apertura para que efectivamente aquellos que sí queremos que entreguen información y que sí debieran entregarla, se permee hacia este espacio que realmente queremos todos de alguna manera proteger. No que sea tan genere una ambigüedad, pero en el sentido contrario, no en el sentido que efectivamente queremos proteger. Sí. Adelante. Sí. Disculpe por haber llegado tarde a la discusión, pero no quedará bueno, como dice la señora ministra, dejarlo un reglamento y que todo concesionario minero que deberá, de acuerdo a reglamento, hacer entrega, y de esa forma se puede subsanar, y en el reglamento obviamente se va a determinar quiénes deberían o no deberían entrar, porque si no vamos a estar nosotros, bueno. Sobre el punto, una observación, ¿eh? Lo que pasa es que la ley la que tiene que establecer claramente para que el reglamento pueda operar. El reglamento no puede precisar lo que la ley no señala en forma clara. No puede ser al revés. Exacto. Mulet haga su... ya, para ver si coincide. Ya, perfecto, adelante. Ya, Presidenta, por su intermedio, a ver que lo importante acá, y tal vez sirve para complementar y explicar un poco esto. Efectivamente, en principio, lo que se señala con el todo concesionario minero es para efectos de hacer la distinción del tipo de concesión y que todo titular deba entregar esta información si es que la ha obtenido. Eso es lo que señala el artículo, ¿ok? Si es que ha realizado trabajos de exploración y ha obtenido un resultado de esos trabajos de exploración, por lo tanto, esos resultados los debe entregar. Eso es lo que explicita el articulado. Sí, porque dice obtenido, o sea, todo concesionario minero deberá hacer entrega, el reporte es solamente la forma, pero deberá hacer entrega de un reporte con la información geológica obtenida de los trabajos de exploración efectuados en ejercicio de los derechos de la concesión. Por lo tanto, lo que está haciendo es materializar esta obligación de que si realizó trabajos de exploración, él debe entregar la información que fue producto de esos trabajos al Senagiomín, que esto es lo que enriquece el patrimonio geológico del país y nos sirve para todos puedan tener acceso a esa información porque va a ser de carácter pública. Pero quiero hacer un pequeño punto acá y porque también esta norma establece que hay un reglamento que va a regular esto y los quiero llevar a la situación hoy vigente conforme al Código de Minería, que es el Decreto Supremo 104, y este establece, al señalar la obligatoriedad de la entrega de la información, miren lo siguiente. Dice, toda entidad informante deberá entregar la información de carácter general obtenida de sus trabajos de exploración. O sea, ¿qué es lo que quiero...? O sea, es que es el tipo de información. Lo que pasa es que aquí no es que sea información geológica básica o información geológica avanzada. Sí. Lo que pasa es que es el tipo de información, que es más general que la información avanzada. Pero ¿a dónde voy con esto? Es que también utiliza el mismo verbo. Por lo tanto, es la obtención de la información en ejercicio de la concesión minera y los trabajos de exploración realizados. Esto es un estándar que ya se está aplicando en el país, por lo tanto, esto que estamos discutiendo no es algo que genera duda, es un estándar actual, vigente, por si acaso. Eso quería transmitirles conforme al reglamento vigente. Y por lo demás, si me permiten seguir con el mismo artículo, al establecer el contenido de información que se debe reportar, señala... Contenido, artículo 7. La información de carácter general requerida deberá contener, si existiese, vuelve a establecer el mismo criterio de obtención de información, si tuviera la información,
los siguientes antecedentes y hace el detalle en reglamento, que es muy amplio para poder establecer una ley. Pero lo que les quiero transmitir es que el estándar hoy en materia minera ya es conocido. Esto no es algo que agrega o ponga ni quita nada, es un estándar. Y esto de obtención de información geológica es muy reconocido, por si acaso, para que lo tengan presente. Diría en una cosa nomás, entiendo lo que dice el abogado Curia, pero yo creo que al partir del universo total, en la primera línea del inciso, puede hacer suponer que todos tienen que entregar un informe. Entonces yo preferiría hacer un pequeño cambio y poner el concesionario que la obtenga, el concesionario minero que la obtenga deberá hacer entrega con la información geológica de los trabajos de exploración efectuados. Porque si no, tu parte los metía todo. Todo concesionario minero deberá entregar un reporte. Claro, dice de la información geológica obtenida. Yo creo que un pequeño minero igual tiene información geológica que él deduce, que está en su experiencia. Entonces, creo que no le quita al propósito del gobierno ese hecho. No le quita nada, digamos. Si le presentamos una indicación con esas dos cositas. Sí. ¿Ya? La indicación sería, en vez de el concesionario que la obtenga, el concesionario minero que la obtenga, en vez de todo concesionario minero. Bueno, de ahí sigue. ¿Ya? Hasta ahí, el concesionario. El concesionario. El concesionario minero deberá hacer entrega. Solo el concesionario. Ah, basta nomás. El concesionario en vez de y con todo. Eso. Ya. O sea, le volamos el que lo obtenga. El concesionario. Él. Ya. ¿Sí? Estamos unánime para todo. Sí. Sí, yo retiro y firmamos. Aquí la hago. Sí, por supuesto. Dígame. Pongámosla que quede aquí. Indicación. Ya, entonces para seguir con el tema de la votación, se va a presentar la indicación unánime de los diputados para sustituir la palabra todo por él. Y yo retiro mi indicación. Omar retira su... Y que nos quedamos con la indicación unánime. Perfecto. Letra A. Sí, usted está parado. Sí. O sea, claro. Sí. Ah, ya, para explicarlo, sí, ¿perdón? Tiene toda la razón. Sí, bueno, esta va a ser la unánime y sí, es que en las otras indicaciones que vienen a continuación habla de la básica y hoy día entonces como vamos a quedar en el acuerdo que va a ser como lo dijo el Ejecutivo, ¿no? Obtenida. El todo por él. ¿Alguien la suscribe? Y la vamos de todo, póngale que es de todo. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo, cierto? Sí. Ah, ya. Entonces la votamos. Ya. Vamos a votar la primera indicación. Ya. Vamos a votar el mensaje, el numeral 1, letra A, con la indicación unánime que reemplaza todo por él. ¿Perfecto? Diputado Carter. A favor. Gracias. Diputado Castro. A favor. Gracias. El diputado Celis está pareado. Diputado Moreno, que reemplaza al diputado de la carrera. A favor. Gracias. Diputado Mateson no está. Diputado Molet. Yo voy a justificar una cosa, Presidenta. Breve nomás para que no se asuste. No. Que este proyecto de ley, en general, muchos teníamos algunas reservas respecto del mismo. Algunos habían presentado una indicación incluso para derogar completamente el artículo 10, pero en un proceso de negociación con la ministra de Minería y con su equipo, con los asesores nuestros, hemos ido avanzando algo que nos parece en general aceptable y que hemos ido recogiendo las adecuaciones que ha hecho la ministra. A veces no con el 100% de lo que quisiéramos, pero el riesgo que tenemos para defender a los pequeños mineros y medianos mineros y mineros artesanales, que es el que tiene la mayoría de los parlamentarios que está acá presente, que es de zonas mineras, tiene que ver con que si no consensuamos un proyecto en esta forma,
tenemos el riesgo de que aprobemos algo más duro. Por ejemplo, aquí si hubiera consenso la derogación, incluso el artículo 10, este proyecto puede revivir en la sala ya o en la Comisión de Hacienda y terminar en el fondo quedando vigente 100% la norma que hoy día existe, que es mucho más gravosa porque está vigente con una suspensión legal. De manera que este camino del acuerdo es mucho mejor para los pequeños mineros, medianos mineros y pirquineros que nosotros representamos y que hemos tenido especial preocupación en este proyecto. Dicho eso, su voto. Mi voto a favor. Gracias, diputado Rosas. Gracias, diputado Zulantay. A favor. Gracias, diputado Ulloa, que reemplaza al diputado Tapia. A favor. Diputado Videla. A favor. Gracias. Y presidenta. Muchas gracias. Yo solo quiero sumarme a las palabras del diputado Mulet y creo que es importante que quede aquí escrito nuestro afán de defender a nuestros pequeños y medianos mineros. Hemos hecho siempre el máximo esfuerzo y también agradecemos la disposición de llegar a estos acuerdos tanto de los diputados, ciertos asesores, como del Ejecutivo, que para nosotros es muy importante. Así es que a favor con esta indicación. Gracias, presidenta. Se aprueba por unanimidad, 9 votos a favor, la letra A del numeral 1 del artículo primero. Nos corresponde votar entonces la letra B del numeral primero. El texto del mensaje: modifícase el inciso cuarto incorporado al artículo 21 del Código de Minería en el siguiente sentido. Primero, reemplácese la palabra toda por la siguiente frase: un reporte con toda la. 2. Elimínase la palabra geológica la segunda vez que aparece. Y a este respecto, la diputada Ahumada presentó una indicación para reemplazar la letra I por la siguiente: reemplázase la frase toda información geológica por un reporte con la información geológica básica. Con el acuerdo tomado en el punto anterior, que es la información obtenida, entonces retiro mi indicación. Perfecto. Entonces vamos a poner en votación la letra B del numeral 1. ¿Tomo la votación? Sí. Perfecto. Diputado Carter. A favor. Gracias. Diputado Castro. A favor. Diputado Moreno. A favor. Gracias. Diputado Mulet. A favor. A favor. Gracias. Diputado Rosas. A favor. Gracias. Diputado Zulantay. A favor. Gracias. Diputado Ulloa. A favor. Diputado Videla. A favor. Presidenta. A favor. Se aprueba también por unanimidad, 9 votos a favor. Número 1 con indicación. Ahora nos corresponde votar la letra C. Sí. Con indicación. Sí. Vamos a terminar Ya. Por tiempo vamos a votar ¿La letra C? Ya. Sí. Está. Letra C. Modifícase el inciso quinto incorporado al artículo 21 del Código de Minería en el siguiente sentido. Número 1. Suprímase la frase como también el tratamiento que se otorgará a esta información. Número 2. Agrégase inmediatamente después del punto y aparte, que pasa a ser punto seguido, la siguiente frase: la información geológica obtenida de trabajos de exploración avanzada será de carácter confidencial por un periodo de 3 años contados desde su entrega al servicio, de acuerdo con las condiciones establecidas en el citado reglamento. Y respecto a esta letra C, la diputada Ahumada presentó una indicación que sustituye el inciso quinto incorporado al artículo 21 por el siguiente: un reglamento expedido por el Ministerio de Minería establecerá la forma, plazos, condiciones y requisitos que deberá cumplir el concesionario minero para entregar la información geológica básica que trata este artículo. La información geológica básica obtenida de trabajos de exploración avanzada será de carácter confidencial por un periodo de 4 años contados de su entrega al servicio, de acuerdo con las condiciones establecidas en el citado reglamento. En ese punto, decir que en la discusión que tuvimos,
en algún minuto acordamos más bien equiparar los años de la concesión con el tiempo de confidencialidad, es decir, 4x4. Y lo que sí debería modificar, ya que tomamos el acuerdo, que es la información obtenida y no básica como lo dije. Entonces no sé si es que hago esa modificación y dejarla a 4 años. ¿Sí? Ya. Yo prefiero 3 años. Entiendo que, y aquí la ministra o el señor Curia me pueden corregir, entiendo que primero no había ningún año en el proyecto original, en el que está hoy día vigente. El proyecto Piñera, digamos, el gobierno de Piñera, obliga a entregar la información geológica, toda, sin distinción y sin plazo. Nosotros ya hemos ido otorgando ciertos beneficios, estamos hablando de las empresas grandes, que no tengo ninguna aversión contra ellas, pero son donde esto se quiere un poco dinamizar la inversión minera. Entonces ya la información obtenida tiene cierta regulación. Y ahora le estamos dando 3 años que se va a mantener la confidencialidad, de manera que el Estado va a tener la información, pero no la va a poder exponer. Entonces, darle un año más, yo creo que es un exceso, es lo que pienso. Yo prefiero 3 años, nada más que ese punto. De manera que pueda otro interesado, entiendo un plazo de 3 años o de 1, le hubiera puesto yo menos, en fin, porque pueden cambiar las condiciones de mercado y otro y después volver la misma compañía a interesarse, en fin. Es cierto resguardo para la compañía que obtiene la información. Pero darle más años, más de 3, creo, ya algo, la propuesta del Ejecutivo se dio y de 0 está otorgando 3. Yo no le he otorgado nada, la verdad. Pero voy a acompañar a la ministra en esto, al gobierno, y yo estoy con 3, no con más. Eso es lo que quiero decir. Ahora un tema discutible y un tema de un año, sí, pero bueno, entre antes sale esa información, antes va a haber inversión minera. Ya, yo pensando, yo nunca pienso en los grandes, siempre pienso en los pequeños, de todas maneras. Bueno, sí, lo ponemos. Sí, tienes toda la razón, sí. A mí me gustaría escuchar a la ministra por su intermedio, 3 o 4, que es lo que... Claro, perfecto. Ya, ministra. Sí. Muchas gracias, presidenta. Respecto de esta observación, señalar que en general el estándar mundial es mantener reserva 3 años de la información. Este es un estándar porque también la exploración en muchos casos también tiene que ver con ventanas climáticas, con una serie de situaciones que no necesariamente son continuas en el tiempo. Y también porque es importante señalar que también hay un ámbito propio de la exploración que a veces es distinto a la explotación. Están las juniors que efectivamente están explorando el territorio. Para nosotros tampoco es dificultoso pensar en 4 años, pensando que efectivamente hay una serie de elementos que en algún momento territorialmente puedan afectar. Insisto que hoy día los espacios territoriales también que están disponibles se requieren ventanas meteorológicas para poder entrar. Hay momentos en que efectivamente se suspenden porque hay situaciones adversas, desde catástrofes, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la verdad que para nosotros 4 años no es un tema complejo, entendiendo que 3 años es el estándar que se usa en esta materia. Así que los dejamos a juicio de la comisión, presidenta. Permite, presidenta. Gracias. Yo quiero poner atención en la comisión que en esta materia también se está extendiendo, por lo que recuerdo, eso no se ha cambiado, la concesión de exploración, que hoy día es 2 años, renovable por 2 más. Así quedó en la ley primigenia que se aprobó en el gobierno pasado. El propio Ejecutivo también modificó eso, entiendo que ya antes que llegara la ministra Aurora Williams, en el proyecto original, que no van a ser 2, sino que van a ser 4 años, prorrogables por 4 más, con una condición, digamos, entonces ya tienen 8 años. Después vamos a
la información es confidencial. Antes era 0. O sea, al tiro el Estado podía haber otro concesionario interesado. Entonces, si le seguimos agregando, no se va a cumplir el objeto del proyecto de ley. Que se exploten, no que se guarden las concesiones de exploración para futuros proyectos, para de alguna manera blufear en la minería. Entonces, si antes eran 2 años y 2, y esa norma las compañías, las grandes compañías mineras la violaban después usando terceras personas distintas que pedían de nuevo la concesión de exploración, entonces igual la dilataban. Hoy día eso lo prohíbe, o debiera estar esa norma vigente. Este proyecto va a prohibir el cambiar, usar testaferro en el fondo, que general o representante, pero en alguna manera defraudando a la ley. Entonces ahora vamos a pasar de 2 años más 2 a 8 años más 4. Yo creo que es un exceso. Y yo estoy porque sean 2 años más 2, no más la concesión de exploración, eso ya se discutirá, pero de 3 a 4 ya estaríamos en 12. Y entonces el objeto de la ley sí es recaudar no solo patentes mineras, sino que apurar la explotación de aquellos proyectos que se mantienen por 40 años en exploración, si ese es el problema. Que efectivamente se exploren, que se conozca la información. Entonces yo insisto por 3, y doy ese argumento. Adelante. Presidenta, por ser intermedio, solo complementar una información. Lo que pasa es que lo que hace el boletín 15510 es que nuestro proyecto lo que hace es distinguir entre tipos de información geológica básica e información geológica avanzada, y es la información geológica avanzada la que tiene esta confidencialidad de 3 años desde que el titular entrega la información a Cernageomin. Pero la información geológica básica que ya proporcionó, esa es pública en forma inmediata. Solamente se hace esa distinción entre tipos de información y es la que tiene una confidencialidad. Y por si acaso, para que lo tengan también presente, respecto a estos 4 años más 4, que sería un total de 8, y con la prohibición de volver a inscribir, recuerde que la entrega de información se hace al año 4, si es que la tuviera, para efectos de después renovar. Por lo tanto, es un requisito que hay que tener presente. Eso. Votación entonces, de acuerdo a que solo se modificaría en el... La duda de 3 o 4 años. Claro. Claro. ¿Usted retiró la indicación? No, la de 4 años no la retira. ¿No Solo... tiene cambio a la indicación? Solo va a quedar la modificación de los 4 años. Solo, sí. Solo los 4 años. Para se votar va a eliminar la palabra básica las 2 veces que... Sí, eliminó la... Exactamente. Exacto, sí, exactamente. perfecto. Es el mismo texto. Y si... Exactamente. Perfecto. Sin ninguna otra diferencia. Exacto. Entonces vamos a poner... Claro. No. Primero vamos a votar la de la diputada Ahumada. La indicación, vamos a votar la indicación de la diputada Ahumada, que solo tiene diferente el plazo de 4 años. ¿Ya? Diputado Carter. A favor. Diputado Castro. A favor. Diputado Moreno. A favor. Diputado Mulet. En contra. Estoy por los 3. Diputado Rosas. Diputado Zulantay. A favor. Diputado Ulloa. Diputado Videla. Presidenta. A favor. 5 votos a favor, 4 votos en contra y no hay abstención. Entonces se aprueba el texto de la indicación de la diputada Ahumada. Por lo tanto, 4 años, sí. Sin ninguna otra modificación. No, del 21 nos falta la letra D. Así que una letra nomás. Sería bueno. Sí. Pero es que... No, se cae. ¿La sanción se cae? No, la indicación se cae. Entonces es súper corto. Retira su indicación. Perdón, intentamos la letra D. Usted tiene la indicación para sustituir y agregar también la palabra básica.
La retira, porque para que sea congruente con el... Entonces, ¿podemos poner en votación la letra D, si les parece? Es la sanción al que no cumple. Exacto. Diputado Carter. Diputado Castro, no. Diputado, sí, Moreno. A favor. Gracias. Diputado Mulet. La estoy leyendo, la reviso al tiro. Dígame. Ya. Diputado Rosas está pareado. Diputado Zulantay. A favor. Gracias. Diputado Ulloa. Por favor. Diputado Videla. Presidenta, antes. A favor. ¿Y diputado Mulet? Sí. Diputado Mulet, Por lo a menos favor. terminado. Uno. Se aprueba por unanimidad, 7 votos a favor. Terminamos el Perfecto. artículo 21. Terminamos este artículo. Quiero agradecer al Ejecutivo y nos vamos a reunir, volviendo de la distrital, ahí vamos a avanzar para... debiéramos avanzar hasta total despacho, ¿cierto? Ya. ¿Citamos a Sí. despacho el día lunes? Sí, Ya. sí, sí. Entonces vamos de vuelta Vamos- a la semana distrital, el lunes 6. Vamos a a- citar hasta total despacho el proyecto. Sí, y lo que quiero indicar es que como se había solicitado la visita a Soquimit y los diputados me solicitaron asistir única y exclusivamente con la ministra, quiero informarles que la ministra por un tema de un viaje ya no va a poder asistir. La única opción que tendríamos es hacer la sesión en terreno para el día jueves 9 como se acordó y visita a Soquimit quedaría suspendida. Ya, porque quiero dejar en claro que la mayoría de los diputados íbamos a asistir como una visita técnica, en la cual para nosotros era importante que usted nos acompañe, por lo cual debemos postergar la asistencia al salar. ¿Ya? Ahí lo podemos conversar. Vamos, ¿quieren? Pero- Ahora todas le quieren acompañar, ministra, ¿ve? Presidente, iba a ser la sesión La de Calama, sesión, ¿sigue vigente? sí, y vamos a informar el itinerario de quienes van Ya. a ser los invitados a la sesión el día jueves 9. El jueves 9 queda, sí, porque ya está, tenemos invitados a CODEL, con los trabajadores. Sí, vamos a partir aproximadamente, ¿a qué hora era el final? ¿A las 12? No, nosotros no ha dicho nada. Ah, ya, bueno, pero pensando en la llegada de los diputados no puede partir antes de las 11 de la mañana, ¿ya? Para que todos puedan llegar sin ningún inconveniente, ¿ya? Exacto. Es la idea. Vamos a tratar de que no sea tan extendido y que puedan todos volver a su lugar de origen, ¿ah? Estamos siendo bien. Yo creo, Presidenta, que Bien apenas amable. tengamos como viene una semana distrital, Ahí apenas vamos a- tengamos el programa y sobre todo los horarios para el tema de los vuelos de nosotros para que y todos también de los puedan parlamentarios, los vamos a coordinarlo. comunicar por el WhatsApp. Sí, vamos a la cooperar brevedad, para y que lo sepan. Y por correo. Sí, Perfecto. muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos entonces el lunes 6. Muchas gracias. Vamos a pasar al segundo punto. Vamos a darle un minuto, suspendemos para el cambio. Reanudamos la sesión. Esta segunda instancia tiene como objetivo, cierto, recibir y escuchar al ministro de Energía, el ministro Diego Pardo, con el fin de que se refiera a varios temas que tienen que ver con la solución, las causas y medidas tomadas en la situación que hicieron presente la Asociación de Funcionarios y Funcionarias del Ministerio de Energía, a la cual nosotros recibimos, cierto, una carta. También que disponga a informar los beneficios que ha traído, cierto, su trabajo y sus viajes realizados de manera internacional, y sobre el mecanismo de estabilización también de los precios de combustibles, MEPCO, y su proyección. Quiero dar cuenta, antes de darle la palabra al ministro, que sostuvimos una reunión con el presidente de la Cámara, con el ministro y, que les habla como presidenta de la Comisión de Minería y Energía, junto a dos diputados que presentaron aquí una inquietud en la comisión, el diputado Jaime Araya y la diputada Carol Cariola, para poder aunar un trabajo prelegislativo y de participación tanto de la Cámara de Diputados en
lo que tiene que ver con la estabilización de tarifas eléctricas que se está trabajando hoy día y analizando técnicamente en la Cámara del Senado. Por lo cual se ha acordado, se ha tomado un acuerdo que vamos a trabajar, por lo cual están invitados todos los diputados de esta comisión y de quienes se quieran hacer parte, para poder hacer un trabajo más bien prelegislativo, ¿cierto?, durante la semana que iniciaría el 6 de noviembre, volviendo de la semana distrital. No sé si usted le voy a dar la palabra, quiero que eso quede cierto como información de esta Cámara, y para que el ministro, antes de iniciar a lo que fue hoy día citado, pueda tomar la palabra. Muchas gracias. Sí, señora presidenta, por su intermedio, efectivamente, respecto del trabajo prelegislativo en materia de estabilización de las cuentas de electricidad, yo lo que sugiero es que quizás pueda exponer el Ministerio lo que han sido los avances que hemos hecho en el Senado sobre esta materia, y teniendo en cuenta aquello, que en esa misma sesión nos pongamos de acuerdo sobre la forma de trabajo. En la Comisión de Energía del Senado lo que hemos hecho es que los días lunes tenemos una sesión más bien técnica, donde se ven como los aspectos particulares de modelación y se procesa la evidencia, y después los días miércoles normalmente tenemos una sesión más bien dirigida a ir resolviendo como los nudos políticos e ir tomando decisiones. Si ese es el mecanismo de funcionamiento, no, yo sugiero que primero presentemos lo que hemos avanzado hasta el momento, y sobre la base de eso tomar una decisión sobre cómo podríamos replicarlo. También podríamos replicar algo similar a lo que hemos hecho en gas licuado de petróleo, donde tenemos también una mesa de asesores, toda la disposición del Ministerio para organizarlo. Perfecto, muchas gracias. Diputado Castro. Sí, sobre el punto, yo creo que el ministro ha dado, primero que todo saludarlo, ha dado en el clavo que efectivamente en otras mesas se ha avanzado mucho más rápido. Como son temas muy técnicos, en general es bastante bueno que los asesores puedan ilustrarnos, puedan iluminarnos, y también mandatados por nosotros se pueden llegar a buenos acuerdos, creo yo. En ese sentido, yo comparto con el ministro y creo que sería bueno una mesa prelegislativa, una mesa de trabajo técnica, donde nuestros asesores, y en eso yo ahí completamente, por lo menos Renovación Nacional, no sé si la UDI, pero por lo menos Renovación Nacional siempre ha tenido a Juan Ignacio Gómez, que es una persona que ha trabajado mucho en este tema energético, podría representarnos. Entonces, si usted también le parece a los demás diputados de la mesa, podríamos mandatar a nuestros asesores y solicitarle que se hiciera esa mesa de trabajo. Yo creo que siempre es bueno poder conversar un poco más tranquilo estos temas tan álgidos también. Señora Presidenta, gracias. Bueno, muchas gracias, diputado Castro. Dejamos planteado lo que yo quería informar, si era esta reunión que habíamos tenido, ¿cierto?, con la presidencia y los diputados, y bueno, como presidenta también de la Cámara. Sí, diga. Presidenta, por su intermedio, como entiendo que hay diputados que no están en esta comisión, que también habían manifestado interés en participar, si le parece, yo puedo hacer llegar la solicitud de que nos hagan llegar los nombres de los asesores a través de la mesa de la Cámara, y sobre la base de eso le cuento la información que nos llega y ajustamos un calendario. ¿Sí? Muy bien. Así avanzamos en lo que se viene con el proyecto. Bien, le doy entonces, parece que ya está conectado para poder exponer. Perfecto. Tiene la palabra. Muy bien. Respecto al primero de los puntos al que fui invitado a exponer, que tiene que ver con la situación referida por la Asociación de Funcionarios y Funcionarias del Ministerio de Energía, lo primero, aclarar que el oficio fue respondido por escrito, digamos, con un detalle de las antecedentes, causas, las medidas que fueron adoptadas. Sin perjuicio de ello, me gustaría insistir en algo que yo he sido
bien directo desde el principio en esta materia, y es que esto es algo que no debería haber pasado, esto es algo que es grave, digamos, atrasarse en el pago de las remuneraciones de los funcionarios es algo que no debería haber ocurrido. A modo de explicación, posteriormente voy a hacer algún relato de los hechos, pero no quisiera que esto se entienda como una forma de justificación. Esto es algo que no debiera haber ocurrido y que en este momento la situación ya está solucionada. Había comenzado, yo me enteré un día viernes de esta situación, el lunes empezó a regularizar los pagos, y a día de hoy, digamos, esos pagos ya están completamente regularizados. Respecto de las causas y las medidas que fueron adoptadas, me refiero a, y con detalle está en los adjuntos del oficio, la información que me hizo llegar la subsecretaría señala que el origen estaría efectivamente en la consulta indígena del reglamento de la ley de biocombustibles. Recordarán que la ley de biocombustibles es una ley que comenzó por una moción de los diputados, liderada por los diputados Ilavaca y Jürgensen, que hacia finales del año 22 conseguimos, a través de una intensa negociación, encontrar los acuerdos necesarios para que fuera aprobada en tercer trámite. Parte de los acuerdos fue precisamente realizar una consulta indígena. Ahora, al momento en que se aprueba esta ley, ya había sido formulado el presupuesto, ¿sí? Y eso generó de alguna manera un gasto adicional. En este contexto fue que debido a este descalce hubo que solicitar resignaciones. Estas resignaciones no tuvieron la oportunidad que debieron haber tenido, y por lo tanto eso generó un retraso que, como mencionaba, ya fue subsanado. Respecto del segundo de los puntos, cuando yo asumí en septiembre del año pasado el ministerio, lo asumí con una tarea bien precisa. Una de sus prioridades se relacionaba precisamente con el despliegue internacional a propósito del hidrógeno verde. Chile tiene una estrategia nacional de hidrógeno verde. A nosotros nos tocó implementar esa estrategia. Como forma de implementar esa estrategia se hicieron durante el año 23 3 giras internacionales. Estas giras se dirigieron a nuestros principales socios comerciales y la principal fuente de inversión extranjera. Se hizo una gira a Corea y Japón, digamos, a Asia. Se hizo otra gira también al norte de Europa, en particular a Bélgica, Holanda, que son donde están los principales puertos de entrada a Europa de un producto como este, y a su vez en Alemania, que es también uno de los principales potenciales consumidores del hidrógeno verde y sus derivados. Y también se hizo una gira a Norteamérica, que además se superponía con la cumbre de APEC, de ministros de energía. Esas 3 giras, que son las que implican la mayor cantidad de tiempo que se tomó durante el año 2023, como mencionaba, son parte de un despliegue internacional que forma parte de la estrategia nacional del hidrógeno verde. En cada una de ellas se cerraron instrumentos de cooperación gobierno a gobierno con el Ministerio de Japón. Se implementó el calendario de trabajo con el Ministerio de Energía de Corea también. Firmado un acuerdo de cooperación también con el Ministerio de Economía, Energía, Medio Ambiente alemán. También se firmó un memorándum de cooperación con el Banco Europeo de Inversiones, y también firmamos un memorándum de entendimiento en la otra gira con el Ministerio de Energía de Estados Unidos de Norteamérica. Las consecuencias directas en inversión obviamente todavía no se materializan, pero sí al menos parte de los esfuerzos que implicaban este
este despliegue internacional producto del hidrógeno verde era que se fueran cerrando las contribuciones de capital a nuestro facility de inversión, al facility de inversión que fue anunciado durante el año 22. Recordarán que se anunció la creación de un facility de $1.000 millones. Bueno, durante el 23 hubo que ir a estos distintos lugares para que estas contribuciones se fueran materializando, y así se hicieron. Hoy día están todas materializadas, tanto la del Banco Mundial como la del Banco Interamericano de Desarrollo, como la del Banco Europeo de Inversiones y el Banco Alemán de Desarrollo, KfW. En términos de el desempeño del sector, recordar que hoy en día el sector de energía representa cerca de un 40% de nuestra inversión extranjera. El año 23 tenemos cerca de $30.000 millones en inversión extranjera, de los cuales 12 corresponden a energía. Si uno quisiera mirar la evolución entre el año 22 y el año 23 a igual fecha, o sea, junio y junio del 22, junio del 23, el aumento ha sido de cerca de un 15%. ¿Sí? O sea, lo que quiero decir es que el sector de energía no solamente representa también, o sea, una parte cada vez más grande de nuestro porcentaje de inversión extranjera, sino que también va creciendo. Es un sector que va acelerándose. Eso, por supuesto, no es solamente ni particularmente responsabilidad mía. A mí me ha tocado continuar con una tradición. Respecto al tercer punto de la tabla, que tiene que ver con el mecanismo de estabilización del precio de los combustibles, traje una presentación, es una presentación larga y razonablemente técnica, así que no sé si prefieren que hagamos las preguntas ahora y después vemos el tercer tema de la tabla. Deme un minuto, ministro, porque si es tan extenso quizás se pueda compartir y ahí nosotros podamos hacer preguntas desde ahí. Diputado Castro, no sé. Diputado. Sí, es un poco para cerrar este tema de los viáticos y el cuento. Yo le voy a decir una cosa: ojalá uno escuchara también hablar así al ministro Grau, ministros que en el fondo quisieran realmente traer inversión a Chile. A mí me da exactamente lo mismo, lo dije la vez pasada, cuántas veces salga el ministro, y ojalá que salga muchas más veces, ministro, y ojalá que se vaya y ande por todo el mundo, porque de esa forma vamos a estar priorizando la inversión, sobre todo en energía, cosa más importante que seguir avanzando en lo que usted está avanzando y todo acá en esta mesa, que son energías verdes, energías renovables, no convencionales. Ojalá que seamos el punto de partida, seamos un hub a nivel internacional en términos de hidrógeno verde, de amoníaco verde. Así que también, por lo demás, yo soy presidente del grupo chileno-japonés y me he enterado que efectivamente lo que está diciendo usted acá es efectivo. Entonces, felicitaciones en ese sentido. Para mí está cubierto. Lo que sí es con respecto a los viáticos de los funcionarios, y ahí yo creo que es importante detenerse un poco, y me gustaría, no es necesario que lo responda ahora, puede ser que lo responda por oficio esta comisión, porque no le va a quitar más tiempo a este tema de los viáticos, para mí tampoco es tan importante. Con respecto a la fecha en cual a usted, porque usted no se encarga de los viáticos, sino que es la subsecretaría la que se encarga de los viáticos. Ojo con eso. Y en ese sentido, ¿cuál es la fecha en que el subsecretario le informa a usted la falta de recursos para los viáticos específicamente de los funcionarios? ¿Qué medidas tomó al respecto? Y si fue informado por alguna jefatura de administración o finanzas, y qué gestiones también generaron ellos. Eso me parece grave, y yo le diría que en base a eso y a la respuesta que usted tenga, también nos envíe respuestas con respecto a las medidas que toma de tipo administrativas con eso. Eso es importante para mí. Yo creo que eso efectivamente es lo importante del fondo. Y le vuelvo a decir, yo creo que aquí lo importante y las mejores devoluciones, los mejores feedback que ha tenido Chile es cuando los presidentes, muy criticados a veces, no de mi misma línea política, han salido fuera de Chile, han salido a viajar y han traído inversión extranjera. Así que eso es cuanto puedo decir. Gracias, señora presidenta. Gracias, diputado Castro. Le doy el tiro la palabra, diputado Carter, solo porque me quiero sumar a lo que ha dicho el diputado Castro. Y es por lo mismo que me gustaría saber, porque es él, ¿cierto?, el subsecretario quien se debe encargar. Yo creo que lo que ocurrió con los trabajadores no puede volver a ocurrir, y nos gustaría saber, al menos a mí en particular, cuáles son las acciones que ha tomado usted como ministro con respecto a las acciones o a la inacción
del subsecretario respondiendo a las necesidades y compromisos que se deben cumplir con cualquier trabajador cuando está relacionado, por supuesto, su remuneración, que al final también le implica su economía familiar. Diputado Carter. Gracias, presidenta. Saludar al ministro, gracias por su visita, ministro. Yo estoy de acuerdo con el diputado Castro de que hay que buscar la inversión, más todavía cuando Chile habla tanto del pacto pacto fiscal del gobierno, pero la inversión y buscar empleo está cada día más alejado. Me gustaría saber un poco de cosas, ministro, respecto a sus viajes. En las informaciones de prensa nos quedó dando vuelta un par de cosas respecto a un viaje que habría sido a Egipto, donde también asistió la ministra de Medio Ambiente, donde el pasaje de ella habría salido alrededor de 4 millones versus el de usted de 9 millones, siendo que habría sido el mismo itinerario. ¿Por qué sería esa diferencia primero en pasaje? Segundo, otras informaciones que nosotros vimos en prensa es que desde el 2014 a la fecha usted es el ministro que más ha viajado en el mundo. Tercero, alrededor del mundo. Alrededor del mundo, digamos que casi lo conoció. Sí. Espero que no haya tenido millas para eso. Si el error fue acá del subsecretario, ¿por qué se le pagó a usted y no a las personas que ganan menos? Y si está claro que fue un error, yo tengo entendido de que hay responsabilidades políticas, a veces hay responsabilidades que son civiles, y ¿aquí qué se va a hacer? ¿Solamente pedir disculpas? Porque yo entiendo de que los trabajadores tienen que haber tomado deuda, varios trabajadores debieron de haber dejado de acceder a ciertas cosas, algunos se tienen que haber endeudado, entonces es muy fácil decir, ¿sabe qué? Es un error en mi caso, pero sigamos adelante. Yo creo que no, yo creo que acá debería haber responsabilidad política, por lo tanto yo espero, primer ministro, que usted me diga de que o el subsecretario le entregó una muy buena explicación, como que le robaron el computador, como que, no sé, entró un virus al sistema informático y se lo encriptó y costó muchos dólares poder desencriptar la información, o que el subsecretario va a dar un paso al costado, porque es la cantidad de gente que se vio afectada, lo encuentro increíble, y cuando el discurso que se tiene de austeridad, que siempre quiere estar con la gente que más se necesita, en este caso no se cumple, creo que no basta solamente decir que es un error, tiene que haber una sanción. Usted verá cuál es. Pero no puede ser de que la sanción solo sea decir es un error. Gracias, presidente. Gracias, diputado Carter. El diputado Videla, y le damos la palabra al ministro. Muchas gracias, presidente. Bueno, saludar al ministro. Qué bueno que quedó zanjado el tema de los funcionarios, que era algo que obviamente me preocupaba mucho. Estaba conversando incluso con algunos de ellos que estaban muy molestos por esta situación, y qué bueno que se aclaró. Ahora, yo creo que respecto a los viajes, yo creo que queda bastante claro la labor del Ministerio de Energía, ¿cierto? Sobre todo en regiones tan importantes donde el tema del hidrógeno verde se ha implementado, y yo creo que si cada diputado acá tiene alguna duda o quiere fiscalizar, también tenemos herramientas nosotros cómo hacerlo. Concuerdo lo que decía también el diputado Castro respecto a la inversión que se debe traer acá a nuestro país. Y bueno, si se van a tomar las sanciones o lo que corresponda, me imagino que a nivel ministerial usted lo está haciendo, así que quedo conforme con la respuesta que da, y ojalá nos enfocáramos, ¿cierto?, en lo que hoy día la ciudadanía requiere, que es bajar los precios, ¿cierto?, de la electricidad, y lo que hemos hablado, ¿cierto?, en esta comisión, que es lo fundamental, y ojalá ahí todos nos pusiéramos a trabajar en esa línea. Gracias, presidenta. Gracias, diputado Videla. Ministro, tiene la palabra. Por su intermedio, señora presidenta, voy a tratar de ir por orden. El detalle de los hechos de la relación está en el oficio, y en el adjunto al oficio hay específicamente una minuta de la subsecretaría donde da un detalle de la relación. En términos gruesos, hay una alerta que es tardía, que motivó de hecho un cambio en la Dirección de Administración y Finanzas, en la jefatura de la Dirección de Administración de Finanzas por parte de la subsecretaría, y por cierto estamos implementando mejoras procesales en cuanto al pago oportuno. Quiero decirles que a día de hoy se implementaron una serie de mejoras que permite que sean 10 días hábiles el estándar de pago en el ministerio. Ojalá lo hubiéramos tenido antes, pero ese es, digamos, el estándar con el que estamos trabajando ahora, y se han reorganizado también actividades y cometidos con mayor eficiencia. Respecto específicamente del viaje que pregunta el diputado Carter, por su intermedio, señora presidenta,
Ahí efectivamente hay una decisión que me correspondió tomar a mí cuando yo asumí en septiembre, la decisión de asistir a la conferencia de las partes en materia de cambio climático, a la COP, ya estaba tomada por parte del ministro de Energía de la época, con un cronograma, con un itinerario que era muy extenso, que tomaba cerca de 2 semanas. Y Egipto es un país donde no tenemos grandes relaciones de comercio bilateral, por lo tanto la decisión que yo tomé fue disminuir el número de días en el viaje, pero como hubo que de alguna manera flexibilizar los itinerarios y los viajes, efectivamente hubo un mayor costo por aquello en el pasaje, pero hubo una disminución significativa de los días fuera y por lo tanto una disminución de viaje. Esa fue la decisión que yo decidí adoptar, entre otras cosas también porque en esa misma época estábamos precisamente tramitando la ley de biocombustibles sólidos, que era la prioridad en su momento. Respecto de la Por el punto del pasaje, ministro, me gustaría saber, me imagino que debe haber sido una aerolínea francesa la que usted debe haber tomado para allá. ¿Es turista premium? ¿O se fue? Pero déjeme terminar, pues estamos hablando de austeridad. Pero obviamente que sí, yo creo que hay que ser transparente a la opinión pública, por lo tanto, el ministro ha sido súper transparente en venir acá y contarnos. La pregunta es simple: ¿fue turista premium o business? El pasaje. Gracias. Ministro. El pasaje es público y Sí, de acuerdo me con los imagino. instructivos de la ADIP es un pasaje en clase business, efectivamente. Y ni un problema con hacer llegar el detalle, digamos, de aquello si es que se nos solicita, es público de todas maneras. Sí, por eso. Respecto de las siguientes preguntas que tienen que ver con la magnitud y la frecuencia de ellos, efectivamente este fue un viaje, o sea, este fue un año donde hubo una mayor intensidad de viajes al extranjero por las razones que se mencionó anteriormente. La estrategia de posicionamiento internacional del hidrógeno verde fue implementada por el gobierno anterior. Ahora también hay que entender que el ministro de Energía anterior le tocó ejercer en una época esencialmente de pandemia. Entonces los viajes estaban mucho más limitados y a mí me tocó de alguna manera heredar esa parte haciendo las 3 giras con nuestros socios principales, todas en un mismo año, que eso idealmente hubiera estado distribuido en distintos años, pero producto de que nuestro despliegue internacional desde esa perspectiva está atrasado producto de la pandemia, decidimos hacer los 3 en un mismo año. Perfecto. ¿Sí? Gracias, presidenta. Saludar al ministro por su intermedio. ¿Qué conclusiones puede tener de todos estos viajes y qué réditos tienen en concreto para el país? O sea, ¿qué avances tenemos en concreto? ¿Qué beneficios trajeron esos viajes? ¿Qué cosas tenemos mejor? ¿Y qué objetivos fueron a cumplir también esos viajes? Gracias, presidenta. ¿Quiere...? Señora presidenta, por su intermedio, en cada uno de estos viajes, digamos, el corazón, por así decirlo, del viaje, en cada uno de los casos, tanto en el caso de Japón y Corea, fue la firma de un memorándum de cooperación con el Ministerio de Economía japonés. En el caso de Alemania lo mismo, y en el caso de Estados Unidos lo mismo. En esos 3 casos firmamos esos memorándum de cooperación, esos memorándum de entendimiento habilitan la realización de cooperación técnica. Eso significa que estos distintos gobiernos facilitan fondos para que se estudien cosas en particular. Para el próximo año vamos a tener estudios de, por ejemplo, empleabilidad y oportunidades laborales de reconversión en Tocopilla, producto de los cierres de las plantas carboneras. También tenemos un estudio de cómo se pueden reconvertir centrales a carbón aprovechando hidrógeno verde. Tenemos cosas similares con los colegios en Magallanes. Estos memorándum de cooperación y entendimiento lo que permiten es
que se viabilicen mecanismos de cooperación entre gobiernos que a su vez abren espacios para inversión y negocios. Y también en cada uno de estos tres casos, parte del despliegue internacional fue precisamente para ir cerrando los financiamientos de el facility para el hidrógeno verde, esta facilidad de financiamiento que administra Corfo y que tiene cerca de un billón de millones de dólares, o sea, 1.000 millones de dólares, y cuyos cierres financieros se hicieron todos durante el 2023, y eso fue algo que también hubo que ir acompañando. Sí, la expectativa que hay, por cierto, tanto en hidrógeno verde como en energías renovables, es que digamos, esto continúe un crecimiento similar al que hemos tenido. O sea, el año 22 tuvimos cerca de 10.000 millones de dólares en inversión extranjera producto en el sector, 10.000 millones de dólares. Y el 23, o sea, a junio del 22 a junio del 23, tenemos 12.000, o sea, un incremento de alrededor del 15%. La expectativa es que esto siga creciendo de esa manera, porque esa es la ruta que tenemos para alcanzar la carbono neutralidad y nuestras metas relacionadas con la ley marco de cambio climático. Sí. Si pudiera hacer un pequeño así resumen de qué viajes tuvieron que ver con hidrógeno verde, qué viajes tuvieron que ver con cada una de las cosas, porque dentro de... ¿Cuántos viajes fueron en 7? ¿7? Ya, para poder distribuirlo y distinguirlo, separarlo, porque si uno habla, claro, de los objetivos, se mezcla todo con los viajes, con esto, con lo otro, la COP, para tenerlo un poco más, no, pero levemente más ordenado, porque la COP usted sabe al tiro que va a la conferencia, no por eso, pero la COP quedó asustado, entonces parece. No, perfecto, sí pueden haber motivos, no dudo de eso. Lo que digo yo es porque el de Japón y Corea puede haber sido por un objetivo específico, a eso voy. ¿Por qué? En aras de la transparencia, cuando en el mundo privado alguien manda a alguien para afuera, no lo manda así como ve que voy a hacer. Lo mejor en el menor tiempo posible, con los menores recursos posibles. No, van con objetivos claros. ¿Cuáles eran los objetivos de estos distintos viajes? Ya, señora Presidenta, por su intermedio, sin perjuicio de enviar el detalle posteriormente, 3 giras con nuestros 3 principales socios comerciales, que son los 3 principales demandantes de productos de hidrógeno verde y sus derivados, Estados Unidos y América del Norte, en el contexto de la cumbre de APEC de ministros de energía, Corea y Japón, que son los 2 polos industriales que aparecen como los principales demandantes de hidrógeno verde, y el norte de Europa. Esas son las 3 principales giras del año. A eso se agregó, eso era lo que estaba en nuestro plan de viaje, a lo que se agrega un viaje que hice a Buenos Aires por el día, digamos, en el contexto del Mercosur. A eso se agrega además tanto la asistencia a la gira presidencial por Europa, que fue solicitada que acompañara al presidente, como Chile Day en Londres recientemente en septiembre, donde también Chile Day decidió dedicarse a temas de energía en un día específico, por lo tanto me solicitaron acompañar al ministro de Hacienda en aquella oportunidad también. Y por último, el último viaje que fue a Madrid durante el mes pasado, que fue una conferencia de la Agencia Internacional de Energía, esta última en todo caso financiada por la Agencia Internacional de Energía, en la cual precisamente la idea de esa fue desarrollar los compromisos que se van a llevar a la COP y que me permiten no tener que ir posteriormente y que solamente tenga que viajar los equipos técnicos a la conferencia de las partes. Gracias. Bueno, para mí, yo ya lo dije, a mí en lo personal me da lo mismo si se dan business mientras traiga business. Eso es lo importante, mientras traiga business para acá. Pero lo que sí me gustaría, y aquí me pongo sumamente serio, me gustaría pedir un acuerdo a la Comisión
porque ya tenemos al ministro al frente, por lo tanto no podemos oficiar al ministro, pero sí podemos oficiar a Presidencia con respecto a nuestra molestia con respecto a la falta de recursos para los viáticos de los funcionarios y lo lento de la respuesta con respecto a estos viáticos. Yo creo que aquí hubo falta de prolijidad y falta de respuesta rápida en cuanto a la subsecretaría, y como el ministro no puede tomar acciones con respecto a Presidencia, me gustaría enviar ese oficio de molestia. Eso. Por la sí. Específicamente la molestia por la falta de rapidez de solución, la falta de rapidez en cuanto a información de los viáticos de funcionarios tomados por la subsecretaría, y de eso directamente a la Presidencia. Perfecto. ¿Están de acuerdo? Ya, ¿Sí? gracias. ¿Les parece? Bien. Por eso cierro el tema. Se toma... Por eso cierro el tema. Sí, adelante. Antes que sigamos voy a pedir 10 minutos para ampliar. Pero igual voy a pedir... No, claro. ¿Tampoco pueden? Ya, perfecto. Se quedan los que quedamos escuchando. Adelante. Sí, no está bien. Sí, ¿Podemos poner la presentación, por favor? Belén. Te va. ¿Qué vamos a ver ahora? Son 3 láminas. Perfecto. Adelante. Y una exportada. Siguiente, por favor. Vamos a ver en esto. Siguiente lámina, por favor. Ya. A ver, el mecanismo de estabilización de precios de los combustibles líquidos, habría que decir, lo que permite, y como se puede mostrar una atrás, por favor, como se mostraba en los gráficos que estaban en la lámina anterior. Está desfasado. Sí. Ahí, como se muestran en estos gráficos, en la línea azul se puede ver el precio, la evolución del precio de los combustibles líquidos sin MEPCO, y en la línea roja se puede ver cuál es el efecto del mecanismo de estabilización, que lo que hace de alguna manera es disminuir la variación de este precio, pero más o menos manteniendo de alguna manera sus tendencias, tanto en diésel como en gasolina 93 son los que están ahí. Para los otros tipos de gasolina ocurre algo similar. ¿Y esto cómo funciona? Aquí hay un impuesto específico a los combustibles que tiene un componente fijo o base y uno variable que depende específicamente del MEPCO. Y entonces este impuesto específico a los combustibles lo que hace es ajustarse semanalmente, y de tal manera de que lo primero que se hace es que el precio solo varíe cada 3 semanas, en vez de que haya una variación diaria o semanal. Hay una variación cada 3 semanas, y hay un impuesto variable positivo o negativo según donde se sitúe el precio internacional respecto del precio local. ¿Sí? Y dependiendo de eso, como pueden ver, a veces el precio con MEPCO se sitúa arriba de la línea azul y otras veces se sitúa abajo de la línea azul, dependiendo si el componente variable es positivo o negativo. Ese es el ajuste que realiza. Si vamos a la siguiente lámina, esto efectivamente tiene una cláusula de salida. Aquí, que fue introducida en enero de 2023, fue introducido por la ley 20.765, que establece que la diferencia de recaudación entre el componente base del impuesto y el que efectivamente se produzca cuando supera 1.500 millones se hace converger al componente variable hasta en un plazo de 12 semanas.
Para este efecto hay estimaciones que le corresponden a la Dirección de Presupuesto y lo que podemos informar a este punto es que entre enero y agosto del 23 la aplicación del impuesto variable resulta en un recaudo neto positivo de 652 millones, de tal manera que la diferencia que hubiera correspondido es un neto de lo que se muestra en la lámina y que efectivamente es la diferencia entre estos 1.500 y los 652. Respecto de las proyecciones de los combustibles líquidos, es difícil estimarlo. Los combustibles líquidos, en particular el diésel y las gasolinas, están son muy susceptibles de variaciones producto de cambios en lo que ocurra, especialmente en la región del Medio Oriente, donde es por todos conocidos que hoy día es una situación bastante inestable. Entonces, a día de hoy efectivamente hay una tendencia alcista que uno ve tanto en los inventarios como en los precios, pero es una tendencia que eventualmente también se puede revertir o acentuar un poco dependiendo de específicamente lo que ocurra en esas regiones. Ahora, sin perjuicio de ello, es importante tener en cuenta que las variaciones solo se traspasan cada 3 semanas y por lo tanto esta oscilación que uno ve diariamente es en parte absorbida por el mecanismo. Sí, bien escueto en los tiempos y se agradece. Solo dejo la inquietud, que es lo que nos dice cierto los vecinos y vecinas, me voy a poner en ese espacio, que les complica, ¿cierto?, que es tan rápido las alzas y tan lenta las bajas. Esa es la percepción que tienen, ¿cierto?, la mayoría de las personas, y que es lamentable ver estas altas que son impresionantes y como uno no quisiera que eso efectivamente se viera reflejado en el beneficio, sobre todo para la gente que más se ve afectada o que más lo requiere. Yo creo que ahí está el foco quizás de haber otras alternativas adicionales que puedan ayudar a esas personas en específico. Eso creo que es lo importante, que es lo que a nosotros nos consultan. Diputado. ¿Puedes pedir el gráfico? Sí. No, pero está por WhatsApp. No se puede poner la... Gracias, Presidenta. Gracias, Presidenta. Entiendo que el mecanismo que se adopta ahora, en que cada 3 semanas se corrige con el MEPCO, también las diferencias se van a producir hacia la baja cada 3 semanas. Eso es lo que logré entender de la última explicación. ¿Eso es así, ministro? O sea, ¿podemos esperar que la próxima baja también sea interesante y no de 2 pesos? Esperamos. Es difícil. Bueno, Presidenta, yo quería agradecerle al ministro la claridad con que ha explicado temas que son bastante complejos a veces de entender por la ciudadanía y que a la luz de lo informado, obviamente, tal cual lo planteó, se tienen que tomar las medidas administrativas necesarias que se tienen que tomar dentro de la administración interna del Ministerio de Energía respecto al pago de sueldos y atrasados, y esas son cosas administrativas que suelen ocurrir en algunos ministerios y algunos servicios y desconcentrados, pero siempre hay responsabilidades administrativas que hay que hacer valer y es bueno que las esté haciendo valer y es lo que me ha quedado claro. También agradecer que podemos entender que de los viajes que se hicieron se gestionaron más de $1.000 millones en facilities de inversión, cosa que es cerca de 1 millón de veces más que lo que puede costar un pasaje. Entonces creo que es importante tener eso en cuenta porque como potencia energética solar y eólica que queremos ser también, y energías renovables, y que estamos en ese camino, creo que es la línea que hay que seguir. Este es un tema de Estado que viene desde varios gobiernos. Ya la presidenta Michelle Bachelet entró en el tema de la energía solar en el norte, se siguió con los desarrollos eólicos y hoy día estamos viendo el tema del hidrógeno verde, así que felicitar que por lo menos en palabras sencillas se logró entender al margen de las cosas
que a veces son pequeñas de la política respecto de si usa pasaje business o no. Esos son temas de la cocina probablemente. Eso, gracias, presidente. Gracias, diputado Müller. Para un comentario sí. Y una aseveración que si estoy equivocado me la corrige el señor ministro, que es experto. Si uno ve el gráfico de la gasolina 93 que está allí y el gráfico de la gasolina del diésel que está abajo y ve el espacio que está sobre la línea roja, ¿cierto? Desde el año 2021, el 2022, después un poquito pasa arriba la línea roja y la azul abajo en diciembre del 22 y en fin, y en agosto del 23 de nuevo se va para arriba la línea azul. Eso entiendo yo que todos esos espacios, los que están arriba de la línea roja, es el monto que se ha ido subsidiando, ¿cierto? Y lo que está abajo es lo poco que hemos pagado o que se ha pagado en la gasolina 93. O sea que nos queda mucho tiempo para devolver, digamos, los recursos al MEPCO respecto a la gasolina. Hay que tener claro eso. Es un mecanismo que debiera emparejarse en el largo plazo, digamos, más que en el corto y mediano plazo, así como vamos. O sea, le han prestado ya, la cifra la debe tener el ministro, a la gasolina 93 una determinada cantidad de recursos. Y respecto al diésel, si ustedes se fijan, la línea azul a partir de octubre empezó a estar abajo de la línea roja, no obstante la línea roja bajaba. Esto un poco para la gente que no está viendo. Y se estaba devolviendo un poco más parte del mecanismo en diésel. Pero en diciembre, ahora en junio, en agosto empezó también la línea azul a pasar hacia arriba. Tanto los espacios que están arriba como los espacios que están abajo son los que deben equilibrarse. Respecto a la gasolina, el espacio que está abajo de la línea roja es mínimo, o sea, debemos casi todo. Respecto al diésel, hay un poquito más de compensación. Eso traducido en dinero, ¿cuánto es lo que se debe? ¿O cuánto se ha usado del MEPCO? Pregunto yo. Sí. Yo, como estas son cifras que en verdad corresponden al Ministerio de Hacienda, lo que prefiero es comprometerme a contestar por oficio el anterior, pero efectivamente el área sobre la curva tiene que en el largo plazo ser igual al área debajo de la curva para que el mecanismo sea fiscalmente neutro, de otro modo es fiscalmente costoso o fiscalmente recaudador, y la idea es que no sea ninguna de las dos. Perfecto. Muchas gracias. Agradecer al ministro y habiéndose cumplido entonces el objeto de esta sesión, se levanta. Muchas gracias. Perfecto.